Buenos días a todos. Y a todos ya decimos todos, no hace falta diferenciar, ¿no? Decimos a todos, son todos los que estamos, ¿no? ¿Estamos bien o qué? Sí. Excelente. Muy bien. Pues excelente. Vamos hacia adelante, ¿no? Bueno, venimos unas semanas pues, hablando de arrepentimiento, hablando de nacer de nuevo, cosas necesarias que nuestro Señor Jesucristo dijo, que es necesario, ¿no? Nacer de nuevo. Que el que no nace de nuevo no puede ver, ¿verdad? El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Y hay una necesidad. Esto, los que quieren participar, los que quieren disfrutar de esta vida que nuestro Señor dijo que yo he venido a daros vida y vida en abundancia, pues para disfrutar de esta vida es necesario nacer de nuevo. Una vida donde ya, como hablábamos el otro día, nuestro amo, nuestro Señor, ya no es el príncipe de este mundo, sino es el Señor Jesucristo. Entonces, para que sea nuestro Señor es necesario nacer de nuevo. No podemos obedecer a nuestro Señor si estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a veces intentar, ¿verdad?, ir hacia adelante con nuestras fuerzas, con nuestro empeño, con nuestro deseo, ¿verdad? Deseos buenos, pues sí, seguramente que sí. Y con muchas ganas, pues sí. Pero la Biblia nos enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice que el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que desear y buscar, ¿no? La vida de Dios en nosotros. Esto que parece, pero ¿cómo puede ser esto? No, empezamos a darle vueltas a la mente, como decía Nicodemo, ¿cómo puede ser un hombre mayor volver a entrar en el vientre? Pensar humanamente, ¿no? Y dice, no has entendido nada, le dijo. Jesús le dijo, no es así. Que nace del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino. Y dice que el viento sopla y va de un lado a otro y sabe dónde va. Él no sabe ni dónde va ni a dónde viene, ¿no? Y así es el que es nacido de Dios. Es una obra milagrosa de parte de Dios. Que a veces no hay mayor explicación que la que vemos escrita en las Escrituras. No hay más. Intentar hacerlo de otra manera pues sería pues una burrada, ¿no? Pero Jesús nos dice que, ¿verdad? Que en el Evangelio de Juan dice que cuando Jesús vino, la luz que vino al mundo, ¿verdad?, alumbra a todo hombre, y tras lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿verdad?, a esto les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que nos habla de un arrepentimiento. Jesús dice que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos Jesús predicando, arrepentíos porque el reino se os ha acercado. Y este es el deseo de Dios para nosotros. Y a veces nos podemos tirar, ¿verdad?, en las reuniones, una reunión, otra reunión, un año, un mes, 2 meses, lo que sea, el tiempo que sea. Pero Dios está siempre llamando al corazón del hombre a que se arrepienta, a que se vuelva a Él, a que se convierta de las tinieblas a su luz. Yo quería leer unos versículos aquí en Juan, para empezar la reunión, y Juan 7:37. Estaba en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y 7:37. Y dice que en el último día, en el último y gran día de la fiesta, dice que Jesús se puso en pie, dice, y alzó la voz, diciendo, alzó la voz, ¿verdad?, para que no se quedara ninguno sin escuchar. A veces estamos haciendo cosas y, pues yo no me he enterado que hayan dicho esto, ¿no?
Jesús se encargó de que se enterara todo el mundo. Y Jesús aquí dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, y aquí se lo decía a todos, no, estaban todos ahí, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Del corazón que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo, dice, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y a veces, ¿verdad?, podemos estar en reuniones, en estudios, y muchas veces Dios no quiere que dejes pasar el día, ni que dejes pasar la reunión. Y cuántas veces nos quedamos, ¿verdad?, que nos vamos para acá, salimos por la puerta y no he hecho lo que tenía que hacer. No. ¿Por qué? Porque aquí Jesús le estaba diciendo, si alguno tiene sed, ¿verdad? ¿Y cuántos, verdad, nos vamos y salimos por la puerta con sed? Por no ir a Jesús. ¿Cuántos todavía a día de hoy vamos con nuestra carga de pecado, de situaciones en nuestra vida, por no aceptar la invitación de Jesús que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Verdad? Y te puedes tirar así muchísimo tiempo hasta que se te agoten las fuerzas. Hay gente que aguanta más, hay gente que aguanta menos, pero yo lo que quiero es que veas el corazón de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y tendrá esta vida nueva que la produce el Espíritu Santo. Y dice que del interior del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Cosas que antes no teníamos. Cosas que antes ni nos imaginábamos. Que siempre estamos en lo viejo, en la estanquedad, en lo estancado. Pero Dios viene a tener una vida que en abundancia. Por eso, yo para empezar la reunión es para animarnos a que no dejemos de pasar los días que Dios nos está derramando su gracia sobre nosotros, sino que nos beneficiemos de la gracia, que aprovechemos esa gracia de Dios que está siendo derramada sobre nosotros. Esa gracia, ¿verdad?, que te puede hacer salvo, esa gracia que te puede dar vida, y vida en abundancia. Y cuando de verdad la aprovechas y la aprovechas un día y la aprovechas otro y la estás aprovechando, beneficiándote del amor de Dios, de lo que Dios te quiere dar, pues vas encontrando sentido a la vida. Porque la vida en Cristo tiene sentido. No es vana. No es una vida que no tenga propósito. La vida en Cristo tiene un propósito. Y un propósito que no es solo para esta tierra, es un propósito que es celestial. Por eso, cuando vemos que venga un día más y parece que hemos pasado el día y ha sido en vano, que no, vuelve a Dios, acepta lo que Dios te está ofreciendo. No quiere que tú vivas una vida en vano. Es más, aún a los creyentes, ¿verdad? Se nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Porque podemos llegar a estar haciendo cosas, ¿verdad?, como cristianos incluso, hacerlo en vano, donde no está el Señor. Y como dice el versículo que leían el otro día, ¿verdad?, el que edifica la casa si no está el Señor es en vano, y en vano vigila el vigilante. Por eso el que trae propósito, el que tiene razón, trae razón a nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestra vida ya no sea una vida vana. Entonces, pues que podamos empezar la reunión, que podamos tener un corazón dispuesto, el oído atento, y a ver qué es lo que Dios me quiere dar y que lo pueda recibir. Porque a veces Dios te puede intentar o querer darte muchas cosas, ¿verdad?, y tú no estar en la disposición o yo no estar en la disposición de recibirlo.
pero por eso disponemos nuestro corazón, cerramos la puerta para que no haya, pero cerramos la puerta de lo que viene de fuera, para que nosotros podamos ponernos delante de Dios con toda nuestra necesidad, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo cómo nos encontramos. En esta condición es en la que hay que venir delante de Dios. Y Él va a estar atento a nosotros y seguramente nos dé lo que necesitamos. Amén. Pues damos paso a la alabanza, nos ponemos en pie, tenemos oración y después ya Peso nos deja el mensaje. Estaba pues orando por la reunión de hoy, por el mensaje, y me venía un salmo que decía: acuérdate de las palabras que has dado a tu siervo, porque ellas son mi consuelo, ¿no? Y me venía, ¿no?, fuerte ese versículo, y ahora cuando estábamos orando otra vez me venía, y por eso quería leerlo. Lo busqué aquí en Salmos, Salmo 119, y 49 y 50. Nos dice así, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha edificado, ¿no? Y de verdad que me venía este versículo, y me venían, pues de repente no sabes ni qué compartir, pero como que de repente te vienen muchas palabras que Dios ha ido dando en tu caminar, que te ha ido dando, ¿no? Y realmente han sido estas, ¿no? Han sido palabras de consuelo, palabras de darnos de esperanza, ¿no? Son palabras que siempre, ¿no?, esos momentos, ¿no?, cuando llevados por el Espíritu Santo, ¿no?, como el Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición, nos convence, nos hace ver que somos pecadores, nos hace ver esa parte en nosotros que, y ahí estás en esta convicción, bajo esta convicción, y ahí es donde el Señor pues trajo una palabra: cree solamente, ¿no?, y serás salvo. Que yo he venido a salvar a los hombres de sus pecados, ¿no? Y qué bueno que que he podido abrazar esa palabra, ¿no? Y ha sido un consuelo, ¿no? Porque nunca me voy a olvidar el día, porque bueno, como una reunión más, pues escuchabas el Evangelio, y me acuerdo que estaba yo con una batalla en mi corazón. El Señor me decía: yo te amo, ¿por qué me rechazas? ¿No? Estaban leyendo ahí un texto, y yo te amo, ¿por qué me rechazas? Y en este momento nunca me voy a olvidar el convencimiento del Espíritu Santo en mi vida, que me hizo ver lo que realmente es el pecado. Porque yo puedo ver que, digo, si soy capaz, eso es lo que vino a mi corazón, ese pensamiento. Digo, si soy capaz de rechazar a alguien que me ama de tal manera, ¿a qué no soy capaz? Eso me dio como un terror dentro de mi corazón, que lo único que podía hacer es: Señor, sálvame, ayúdame, ¿cómo salgo yo de esta? ¿No? ¿Cómo yo puedo salir de esta situación? ¿No? Y qué bueno es que esas palabras no crees solamente, ¿no?, que vienen a tu corazón, te consuelan, y ahí empiezas a andar en una vida cristiana donde pues Dios va en ese nacer de nuevo de lo que hablamos, donde Dios hace una obra, ¿no? Hace una obra, ¿no? Pero eso siempre choca. Nosotros vemos en el principio, Dios creó el hombre. En Eclesiastés nos dice que una cosa sé, que Dios creó el hombre como recto, pero dice que ellos se desviaron que en muchas perversiones, ¿no? Podemos ver cómo en principio creó Dios el hombre, pero también hoy en día podemos ver hasta dónde ha llegado el hombre, ¿no? A pecar, a vivir separado de Dios, a dónde ha llegado, ¿no? Vamos a leer un momento en segunda de Timoteo, en el capítulo 3.
donde el apóstol Pablo ya le estaba hablando al Timoteo, ¿no? Que era su discípulo amado, el joven Timoteo, y le estaba advirtiendo y le estaba haciendo ver algo que el hombre por separarse de Dios es algo que está en el corazón del hombre, ha estado desde este momento siempre, pero como cada vez eso lo vemos más y más. Hoy en día en la sociedad son hasta valores, que la gente lo tiene por valores, estas cosas. Todo, algo que es algo contrario totalmente, hasta dónde ha llegado, ¿no? El hombre. Y aquí nos dice, 2 de Timoteo, en 3 y en capítulo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no alegarán la eficacia de ella. Esto evita, ¿no? Y vemos que hoy en día hemos llegado a estos puntos. Hemos llegado los hombres en estos días, ¿no? Como vivimos en una sociedad donde muchas de estas cosas hoy te las enseñan, ¿no? Hoy te dicen que tienes que amarte a ti mismo. Es algo que te lo dicen en el colegio, te dicen en todo, hasta te enseñan estas cosas. Ámate a ti mismo, preocúpate por ti, ¿no? Tu corazón, ¿no? Hablan de confía en tu corazón, lo que tu corazón te dice, lo que tu corazón te dicta, lo que tu corazón... Cuando la Biblia sabemos que nos dice que el corazón es lo más engañoso que puede tener un hombre, ¿no? Y esa charla de autoestima, de, bueno, tú puedes, tú sabes, tú... El primero que le dio esta charla al hombre fue el diablo. Y hasta el día de hoy lo vemos. Le dijo eso. Dice, tú no morirás, no te preocupes, serás como Dios. ¿Sí? Y ese es algo falso, pero está ahí, y es algo que lo vemos, y es hasta dónde ha llegado, ¿no? Por eso a veces, yo veo, y a veces los cristianos miramos a veces la sociedad desde la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que hemos experimentado, y a veces dices, ¿cómo va el mundo, no? Va fatal, ¿no? Está todo trastornado, ¿no? Todo está mal. Pero a veces también, cada vez el mundo más cuando ve a un cristiano, ¿no? Con su mirada, con su tal, ¿qué piensa? Lo mismo, dice, que estáis trastornados, ¿no? No pensáis bien, pero ¿qué estás hablando? Pero no, a veces vemos este tipo de cosas, ¿no? Como que todo te parece como que va... Y a mí hace tiempo eso me llamó atención, ¿no? Vamos a ir en Hechos un momento. En el libro de los Hechos. Y ahí Pablo usaba, si miramos la palabra, lo que es trastornar algo, dice que es alterar el orden, ¿no? De algo debido, ¿no? Hay un orden y trastornarlo, ¿no? Tú coges, para hacernos una idea, es como, tú imagínate una librería con sus libros así de A, B, C, D, ¿no? Todo ordenado, y viene alguien y los trastoca todo, y es trastornar las cosas, ¿no? Y esa palabra sale 2 veces en Hechos. Y una vez fue Pablo hablándole a un hombre. Vamos a abrir en Hechos 13. Y si Pablo ahí pues estaba con un tal procónsul y que le estaba dando el evangelio,
Vamos a leer desde 8. En 13:8. Pero resistía Elimas, el mago, que se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, el procónsul, ¿no? Dice que ahí apareció esa persona, dice que era un mago que quería apartar este hombre del que estaba recibiendo el evangelio, apartarle, dice, de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de diablo, enemigo de toda justicia. Y hace esta pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos? Dice el Señor, ¿no? Dice: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Después, en el otro sitio que sale esta palabra es en Hechos 17. Aquí sabemos que los discípulos pues iban de ciudades a ciudades predicando el evangelio. Ya estaban en Grecia, en Atenas, y estaban aquí en Tesalónica, en 17, en 6. Dice que le habían cogido, le llevaron a las autoridades, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido también han venido aquí, ¿no? Y vemos como lo que hablábamos antes, ¿no? Como por una parte vemos como al hombre a separarse de Dios, el hombre, hemos llegado a un punto como Jesús mismo nos decía en el Evangelio. Dice que el hombre, ama más, dice la tiniebla que la luz, ¿no? Y a veces si te paras realmente a pensar en estas palabras de Jesús, dice que la luz vino y amaron más. Dice: la luz viene y aman más, dice la tiniebla, que la luz. Te paras a pensar en esto, lo que Jesús habla dices: pero ¿cómo es posible, no? Si razonas un poco, ¿cómo es posible de que el hombre ame más la tiniebla que la luz? No tiene ninguna lógica. Pero habla de realmente lo que es el pecado. El pecado te lleva a amar algo que no tiene ningún sentido de amarlo. La tiniebla, sabemos lo que es tiniebla. Tú ahora mismo apagamos las luces, todo es oscuro. Hay algo, ¿no? Normalmente nosotros amamos algo porque aprecias algo, ves algo, ¿no? Empiezas a traer un efecto en las cosas, ¿no? Ves una persona y la ves y empiezas a desarrollar un amor hacia ella porque la ves. Pero tú puedes amar algo que no hay nada. La oscuridad es algo totalmente, pero el hombre desarrolla, y eso lo podemos ver. Si tú te paras a pensar hoy en día en la luz de la Escritura, lo que los hombres hoy aman, lo que los hombres hoy aman y aman bueno, todo es tan perjudicial, todo es tan que no tiene, si realmente no paramos, no tiene ningún sentido. No hay nada que realmente te puede, dice: pero ¿por qué yo amo estas cosas? ¿O por qué la hago? ¿No? ¿Por qué la sigo? ¿No? Y ahí ves realmente lo que es el pecado, como Pablo hace esta expresión, dice: de sobremanera pecaminoso. Cómo realmente el pecado ha hecho en el hombre de tal manera que vivimos continuamente en un error. Y aquí vemos esas dos partes. Vemos unos que el evangelio venía a su vida y dicen: le chocaba, le trastornaba todo, ¿no? Parece que dice: ya han venido estos que trastornan el mundo entero, ¿no? Pero por otra parte también vemos Pablo, un hombre de Dios, diciendo lo mismo, ¿no? Entonces aquí pasa algo, aquí alguien está equivocado, ¿eh? Y sabemos que si hay alguien, Cristo dijo que yo he venido a dar testimonio de la verdad. Yo he venido a dar testimonio de la verdad, ¿eh? Vino a dar
la verdad, una verdad absoluta, no es una verdad que como en este mundo, bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Hay una verdad que es absoluta, una verdad que no cambia, una verdad que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra que no perecerán, ¿no? En el libro de Isaías, le dijo al profeta, dice, di a voces, habla a voces, y el profeta le dijo, pero ¿qué tengo que decir a voces? Dice, di a voces que el hombre es como la hierba, que el hombre es como la hierba, y su gloria es como la flor de la hierba, que la hierba se seca, se marchita, se va, pero mi palabra permanece que para siempre, para siempre. Y es algo que el hombre necesita comprender, que el hombre va detrás de cosas que al final, lo que podemos ver desde el principio, lo que hemos visto en Génesis, cómo Dios creó al hombre, y podemos ver lo que Pablo habla de los últimos tiempos, podemos ver un trastorno tremendo. Pero cuando lees la Biblia empiezas a ver cómo Cristo ha venido a qué? A preparar, poner en orden las cosas, preparar su iglesia, preparar un cuerpo, salvar personas de este mundo, hacer en él esta iglesia, ese cuerpo, dice, para esperar ¿qué? Su venida, prepararnos para su venida. Y ves personas que al entrar en este nuevo camino, vamos a leer en Ezequiel, porque ese es el milagro que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Es Ezequiel 36. Y en versículo 26, tenemos, os daré corazón, ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, ¿no? Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y en 29 nos dice, y os guardaré de toda vuestra inmundicia, ¿no? Vemos cómo es, si algo podemos ver en esto es que la salvación es algo de ¿qué? De Dios, ¿no? Como continuamente nos dice, os daré, os haré, os pondré, ¿no? Cómo Dios hace esta obra en nuestra vida. Cómo Dios, la salvación es algo de Dios, de Cristo, ¿no? Y Cristo vino a este mundo a eso, a sacarnos de este mundo, de sacarnos de ese trastorno que el pecado produce al hombre, y realmente poner este orden. Dice, pondré en vosotros, ¿no? Me encanta cuando nos dice, a veces dices, pero, ¿no? Si miras a veces tu vida y dices, si puedo hoy estar de pie, si puedes caminar, ¿por qué? Es porque es Dios quien te sostiene, porque tu vida está en la roca, está en Cristo, está en su palabra, ¿no? Dice, os guardaré de todas vuestras, ¿qué? Dice, inmundicias, ¿no? Es que el Espíritu Santo es quien en nosotros hace esta obra, ¿no? ¿Quién puede hacer todo esto si no es por obra de Dios, ¿no? Por obra del Espíritu Santo en su vida, por ese milagro que Cristo hace en nuestros corazones, ¿no? Y es lo que Cristo vino a hacer y prepara nuestros corazones, y uno puede caminar, ¿no? Dice que pone a veces, la gente se toma la gracia de Dios como algo, como un permiso, ¿no? Dice, como es por gracia y Dios me perdona por gracia, pues yo seguiré haciendo lo que puedo. No, aquí nos dice claramente que yo pondré ¿dónde? En vuestra mente y en vuestro corazón, que mi estatuto, mi ley. Es decir, que Dios hace un milagro donde una persona que está en Cristo es alguien que anda en las cosas de Dios, anda en su ley. ¿Por qué? Porque es algo que está puesto ¿dónde? En su mente y en su corazón. Es un milagro que Dios hace en tu vida. No es la salvación, no es por la obra de la ley, es por la fe en Jesús. Pero cuando uno es salvo, Dios pone estas cosas en su mente y en su corazón. Están ahí.
¿no? Son cosas que y nos ayudan a andar en ella, ¿no? Ese no es el anhelo, ¿no? El que ha nacido, el anhelo es, Jesús nunca separó el amor de la obediencia, nunca lo separó. No podemos decir que amo a Dios si no le obedezco, ni tampoco Dios acepta que yo le obedezco sin amar, ¿no? Es algo que va junto, es una obra que va junto, ¿no? Y lo vemos. Vamos a leer en un Proverbio 13. Y en versículo 6, 13, en Proverbios 13, en versículo 6, dice, la justicia guarda al de perfecto ¿qué? Camino, mas la impiedad trastorna, dice el pecador. Aquí vemos, una vez más, qué es lo que hace realmente el pecado, ¿no? Cómo trastorna el corazón, cómo cambia, ¿no? Y yo que te digo, si hoy como cristianos podemos ver esta obra de Cristo, yo puedo mirar para atrás y puedo ver cómo eso es lo que en la palabra de Dios dice, ¿no? Cómo Él nos santifica cada día, cómo cada día nos lleva adelante. Yo puedo ver cómo Cristo ha ido, ¿no? En su palabra, Espíritu Santo nos ha guiado y ha ido santificando nuestros corazones, ¿no? Ha santificado nuestra vida en su palabra y ha ido cambiando, preparándonos para la venida de Cristo, ¿no? Que dice que prepara a su iglesia que sea como esa novia sin mancha, sin arruga, nos prepara. Puedo ver que yo no soy el mismo cuando creí, ni soy el mismo cuando empecé a caminar, ni soy el mismo cuando llevaba 5 años, ni cuando... No, Cristo ha ido haciendo una obra en mi corazón, en mi vida, ¿no? Pero de la misma manera, también vemos en la Biblia de que el mundo también prepara su corazón para la venida de ¿qué? Del anticristo. Y eso lo vemos claramente. Por eso cada vez vemos más y más cómo los hombres abrazan la maldad. Porque el mensaje que va a venir el anticristo va a ser totalmente lo contrario de lo que Dios quiere. Y lo vemos cada vez en la sociedad. Hoy en día ya se quita lo que es el valor de que el hombre es un hombre, la mujer es una mujer. ¿Por qué creéis que todo es eso? No, eso es que estamos ya modernizando. No, todo tiene que ver porque Dios dijo que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Todo tiene que ver con eso, no tiene que ver con otras cosas. No tiene que ver con la teoría que están sacando ahora de esto de género. Lo sacan con sus dibujitos a los niños y le enseñan, y lo que le enseñan y le dicen con pinturas y con cosas, y te dicen, pues, en un momento de la historia del hombre, no se sabe cuándo, no se sabe, pues los hombres se juntaron y decidieron, bueno, tú eres hombre y tú eres mujer, y los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto. Pero ha llegado el momento, ha pasado el tiempo y ha llegado el momento que ahora pues los hombres otra vez nos reunimos y cada uno que tiene que decidir lo que quiere ser. ¿Ves? Ahora, ¿cuál es el trastorno? Ahora tú le hablas de que Dios creó el hombre varón y hembra, lo creó, y hoy un día te dicen, no, estás trastornado. Pero tú como cristiano puedes ver que lo que hace el diablo. Y ahí vemos estas palabras del apóstol Pablo, tú que siempre trastornas los caminos del Señor. Y por otra parte vemos el mundo diciendo para los cristianos que estáis trastornando el mundo. Y eso no ha cambiado. Eso siempre va a estar. Siempre va a ver cómo esto sigue. Y como esto, como todas las cosas que hoy en día. Pablo habla de los últimos tiempos y dice, prohibirán casarse. Yo creo que no va a tardar mucho que van a sacar una ley y que van a decir, no se puede casar. ¿Por qué? Porque fue una institución de ¿quién? De Dios. El matrimonio es algo constituido por Dios. El hombre, al dejar esto, al dejar de pensar eso, por eso hoy en día eso ni existe, no es algo real.
Ni los hombres a veces lo disfrutan. La gente hoy en día en la sociedad parece que el matrimonio es como una cárcel o algo de esto, cuando es una bendición de Dios. Es algo que Dios creó. Es algo que Dios creó. ¿Eh? Pero el hombre al meterse en una situación sin el Creador, al final, por eso son cosas que tenemos que ver hacia dónde va y qué es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Quiero que Cristo quiera hacer esta obra en nosotros. Vamos a ver otro proverbio un poco más adelante, en 21. Y vemos otra vez, te dice, considera. A mí me gusta cuando la Biblia nos hace ver cómo tiene que ser. Eso también considere justo la casa de qué? Del impío. Considera. Y es algo importante porque aquí no nos está diciendo de que ve o a veces no habla de algo, sino habla de un considerar, de que es algo que coge y dice, pero ¿por qué? Considerar es tomar en cuenta estas cosas, dice la considera. Dice cómo los impíos son que trastornados por el mal. ¿Sí? Y es algo que lo ves. El hombre echa la culpa hoy en día en la sociedad de todo, a todo. Y no se dan cuenta de que el mal camino, lo que viven es, cada vez vemos más cosas y de verdad. Pero es considerar, y eso cuando lo consideras, lo que nace en tu corazón es decir, Señor, sigue cambiando, porque Dios tiene que hacer una obra en tu vida, en tu corazón, en mi corazón, ¿no? El Evangelio nos llama a poner eso, a hacer esa nueva persona en nosotros, ¿no? En Cristo Jesús. Y podemos ser nueva criatura, donde dice que la cosa vieja que pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y eso es lo que quiere que ocurra en nuestra vida. Pero vamos a ver unos pasajes para que veamos realmente cómo todo lo que Jesús enseña es todo lo contrario de lo que el mundo ha sembrado en tu corazón, lo que ha sembrado en tu corazón y hacia dónde te quiere llevar, y los pensamientos que quiere que tengas. El Evangelio es algo totalmente lo contrario, totalmente. Entonces, claro, hay un conflicto en nuestra vida, pero el Espíritu Santo nos lleva a hacernos ver la necesidad que tenemos de Cristo, de ver que de tal manera nos amó Dios, que fue a la cruz, dio su vida en la cruz para que tú y yo podamos ser salvos. Salid, decía Pedro, de esta generación que maligna y perversa. Por eso Cristo vino de salvar al hombre de su pecado. Y el que realmente abraza por fe es el que quiere salir de su pecado. Cristo no vino de salvarnos en nuestro pecado, ahí donde nosotros nos gusta envolvernos en... No, de tus pecados. De tus pecados. Y quiere salvarnos y nosotros tiene que ver lo que hablamos, eso de querer salir, de poder ver hacia dónde me lleva el pecado, ¿no? A poder recibir lo que es de Cristo. Vamos a ir en Mateo un momento. Mateo en capítulo 20. Y ya Jesús, pues hablando de estas cosas, que son, te digo, que no tienen nada que ver. Por eso el hombre no la puede comprender si no ve la necesidad de nacer de nuevo. Esa es la necesidad que tenemos. Jesús cuando hablaba de nacer de nuevo, hablaba de una necesidad. Y cuando hablamos de necesidad, hablamos de algo imprescindible, de algo que no se puede pasar, algo que no podemos, lo necesita el hombre, para poder ver y gozarnos en lo que son las cosas de Dios. Pero aquí dice que se le
le vinieron uno de sus discípulos y bueno, es el hombre, ¿no? El hombre en tal siempre quiere ser que, es lo que te enseña en la sociedad, que tú tienes que ser alguien, que ser algo, ¿no? Tú lucha, haz, consigue, ten esto, ten lo otro. Y eso es lo que el mundo, y cuando lo consigues el mundo te aplaude y dice, uff, este es un hombre que ha conseguido, que ha hecho, mira lo que tal, mira tal. Y la gente van en esta tal, porque eso, pero el Evangelio nos dice, dice necio, hoy pediré tu alma. ¿Y de quién va a ser todo lo que ves? Totalmente lo contrario de lo que este mundo te enseña, de lo que este mundo te empuja. Totalmente. Y eso te digo, ahora, ¿cuál es eso causa un cambio, un trastorno de nuestro interior. En 25, nos dice en 20:25, dice que se le acercaron discípulos en esa, ¿de dónde? Aquí, entonces Jesús llamándole dijo, ¿por qué se le acercaron los discípulos de que querían uno que sean, ¿no? Uno a su derecha, otro a su izquierda, querían ser mayores, ¿no? ¿Quién va a ser más grande, no? Pero Jesús le dice, entonces Jesús le llamándole y dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué? Dice, se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? Potestad. ¿Ves? Eso es lo que se muere. Potestad. Mas entre vosotros, dice que no será así. Es decir, que al final, en el reino, lo que es de Dios, es algo totalmente diferente. Que el grande nunca va a ser el que busca, según el mundo, ser grande. Es decir, no, en los ojos de Dios ese nunca va a ser grande. Nunca. Más entre vosotros, sino el que quiere ser grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Servido, sino para servir y dar su vida por rescate, ¿qué? A muchos. Aquí vemos, Jesús enseña algo totalmente que este mundo te puede enseñar. Jesús dice, ¿quieres ser grande en el reino? ¿Quieres ser alguien que Dios estima, que es el que sirve a los demás? ¿Qué le sirve? Esto es lo que Dios estima, no lo que busca dominar a los demás o ser, ¿no? Porque eso es lo que dice. Y Jesús aquí le enseña a sus discípulos. Eso es lo que el mundo enseña y eso es lo que en el reino se enseña, ¿no? Y ese es el grande, ese que Dios le da autoridad, ¿no? Es el que Dios realmente, esa es la persona que realmente puede tener autoridad. Y no tiene nada que ver con lo que en el mundo vemos, ¿no? Bueno, todas las enseñanzas de Jesús, yo algunas así, lo que tampoco está porque ya es tarde, pero algunas así pasaremos. En Mateo 11, en el Evangelio de Mateo, en 11, son cosas que que tú la escuchas por primera vez o la oyes y te... Y en 11 y en 25 leemos, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se le revelaste a ¿quiénes? A los niños, ¿no? ¿Ves otra vez? Dice que en no, el sabio, el entendido, nada, dice se lo revelaste a ¿quiénes? A los niños. A los niños. Es algo totalmente, te digo, de la manera que piensa el hombre hoy en día, es algo totalmente, pero Dios dice que reveló su sabiduría, la revela a los niños, a que realmente su necesidad, ¿no? Ese niño que de todo depende de su padre, ¿no? Donde
Está su Padre, no, ahí está. Dice ahí revela, dice sus cosas, ¿no? Eso choca, ¿no? Aquí también me he puesto en Romanos, en 9, 16. Bueno, no lo voy a... ¿Qué nos dice ahí? Dice que no depende ni del que corre, ni del que quiere, sino de quien Dios que tiene que misericordia. El mundo te dice, si tú quieres lograr algo, que corre, haz, no sé qué. Pero aquí Dios rompe todo eso y te dice, no. Nosotros es que estamos muertos en nuestro delito y pecado. Y es porque Dios ha querido tener misericordia. Es por su misericordia que, cómo repela este mensaje, ¿no?, al corazón. Porque el hombre muchas veces su corazón es religioso. Es religioso. Siempre la religión tiene que ver con esto, ¿no? Como que, ¿qué debo hacer? ¿Os acordáis de este joven que se acercó a Jesús? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le puso la ley delante para que vea que, bueno, puedes cumplir la ley. Hay alguien que puede cumplir toda la ley. ¿Cómo se fue? Triste. Porque él mismo le dijo a los discípulos, ¿quién puede ser salvo? Le dijeron entonces los discípulos. Dice, pues para el hombre es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Todas las personas que vemos en la Biblia que se acercaron a Jesús de esta manera, siempre Jesús le ponía delante la ley. Para que puedan ver, porque la ley nos dice apóstol Pablo que fue dada ¿para qué? Para que veamos que somos pecadores. Si yo delante de la ley me sigo viendo justo, entonces, por eso Jesús dice, bueno, dale otro repaso. A Cristo vamos reconociendo que somos pecadores. Y ahí es donde recibimos palabras como dice, tu fe te ha salvado. Tu fe recibe, ¿no? Esos son los mensajes que ves, pero el hombre religioso siempre, ¿qué debo hacer? A Jesús también, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? Y Jesús dice que creáis en aquel que ha enviado. Son totalmente lo contrario. En Romanos, vamos a leerlo esto, en Romanos, en capítulo 3, versículo 20. Bueno, vamos a leer desde 19. Pero sabemos, ¿no? Eso hay que saberlo. Aquí el apóstol Pablo dice, pero sabemos, ¿no? Eso tiene que ver una certeza de esta cosa. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por la obra de la ley, que ningún ser humano será justificado delante de él. Yo creo que en otro sitio Pablo, creo que es en el Gálatas, le dice que justificarse por la ley es evidente que nadie se puede justificar. Y usa esa palabra, es evidente. En toda la Escritura es algo súper evidente. Es algo que Dios lo recalca, pero como el hombre siempre, el religioso siempre busca. ¿Por qué? Porque es algo. La religión tiene que ver con las corrientes de este mundo. Y tiene que ver con cosas que te dicen, haz esto, no toques aquello. No. Dice, no puede. Pero el hombre ahí en su tal siempre quiere hacer algo por lograr. Siempre quiere sacar sus logros. Dice, pero nos dice claramente, porque por medio de la ley, y después nos dice, porque por la media de la ley es el conocimiento de ¿qué? De pecado. Lo que la ley, cuando Dios dio, es para que el hombre puede ver que es pecador. Para que el hombre puede ver por qué de las cosas. Para que el hombre puede ver por qué está así como está. Que pueda realmente decir, estoy mal, necesito de Cristo. Veo lo que el pecado hace en mi vida, ¿no? Y necesito salir. Y ahí es donde entra ese
trastorno que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero es el verdadero orden de Dios en nuestros corazones, donde Cristo empieza a cambiar tu vida, a cambiar tu corazón. Y ya dejamos de ver todo lo contrario, ¿no? Aquí me puse yo en las bienaventuranzas, ¿no? Si hay algún sitio que podemos ver completamente eso, en el Sermón del Monte. Tú te pones a ver el Sermón del Monte y ahí podemos ver las enseñanzas de Cristo, todo lo contrario que ¿no? ¿No? La gente del mundo, tú respeta lo que te respetan, ¿no? Lo que no lo respeto. Yo amo lo que está. Y Jesús, todo lo contrario. Las enseñanzas de Jesús van totalmente, dice, bienaventurados, felices, le va a ir bien la vida. Dice, ¿quiénes? Dice, los pobres. ¿Es pobre? Los que lloran. Dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, dice, los mansos. Hemos leído en Timoteo, los últimos tiempos, ¿no? Tienes que ser orgulloso, tienes que ser... Dice los mansos. El manso que no le importa lo que le quitas, lo que le pones, lo que le da, porque dice, él sabe en su corazón que va a recibir que la tierra por heredad. ¿No? Está en la promesa de Dios, viven en otra, ¿no? Los limpios de corazón. Hoy un día, dice, ellos verán a Dios, ¿no? A veces esa sociedad que te empuja, ¿no? Los pacificadores. El mundo nunca ha tenido en cuenta lo que son pacificadores. Nunca. Lo podemos ver. Tú vas por ahí, ves estatuas por todo lado, de estatuas de quiénes son. De gente que han hecho la guerra y han conquistado de pacificadores no tenían nada, pero ahí tienes sus... ¿No? Y a Cristo que dice que es Rey de la paz, que vino a traer la paz al hombre, dice, vamos, lo llevaron a la cruz y ahí lo colgaron, ¿no? Que ya Dios sabe cuál era el corazón del hombre, todo está en el plan de Dios. Pero ahí vemos cómo es algo totalmente lo contrario, ¿no? Totalmente lo contrario, ¿no? Y en Salmo 50, yo creo que ahí lo dejaremos. A veces ya te digo, a veces parece que cuando lees la Biblia, y a veces hasta parece que la verdad, como que no, que eso es algo que no va con la actualidad, todo lo contrario. De verdad, lees la Biblia, lees la palabra de Dios y ves que está en total armonía con la realidad de que se vive. No hay nada, te actualiza de una manera y te hace ver las cosas como son. No es nada no. Todo muchas veces tiene que ver, mira, los gobiernos se gastan millones y millones y millones. Millones. Se gastan ¿sabes? Para que tú pienses como ellos quieren que pienses y que tú hagas lo que ellos quieren que hagas. Y tú vienes aquí en la palabra y lo ves. Dice que la corriente de este mundo, que son de qué, ¿no? El príncipe de este mundo, dice que hacen la voluntad y todo es para qué, para desobedecer a qué, a Dios. Para llevar al hombre a vivir todo lo contrario de lo que Dios le ha llevado. Ese es el plan. Es que no hay, sencillamente no hay más. Y eso lo puedes ver. Y claro, pero ahí está. Aquí en Salmo 50 sabemos que en el Salmo 51 tenemos ese arrepentimiento, ¿no? de David, donde también es una palabra que tenemos donde dice
el corazón contrito y humillado que tú no desprecias, ¿no? El corazón que se vuelve a Dios, que realmente dice, Señor, yo quiero que tú me cambies, que tú hagas la obra en mi vida. Ahí Dios hace una obra. Dice que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, ¿no? Y aquí nos dice en Salmo 50, el 14. Vamos a leer. Yo te quiero hoy animar. Mira, no resistas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque resistir lo que Dios quiere hacer en tu vida es verte, de verdad, es verte el mundo llevándote a asustar y ver tu vida. Lo único que vas a ver es testimonio de la maldad una y otra vez en tu corazón. No vas a ver otra cosa. Porque esa es la corriente, es donde te lleva a vivir alejado de Dios, y no tenemos que resistirnos a esto. Todo lo contrario, tenemos que, en nuestro corazón tiene que haber un deseo, Señor, líbrame de esto, sácame de esto, ¿no? Para esto ha venido Cristo, a salvar a los hombres de sus pecados. En 15, perdón. Invócame en el día ¿de qué? De la angustia. Te libraré y tú, ¿qué? Me honrarás. ¿Sí? A mí me encanta cuando vemos eso de el corazón. Es lo que dice, esos son los sacrificios que Dios busca. ¿Sacrificios de qué? De alabanza. Es algo muy diferente de, en el antiguo pacto vemos unos sacrificios que continuamente tenía que hacer el hombre, pero eran sacrificios para recibir algo. Pero el nuevo pacto, el sacrificio ya fue pagado por Cristo. Cristo fue, y ahora los sacrificios que hay en el corazón son sacrificios de qué? De alabanza. Y alabanza es algo que brote de tu corazón porque ya has recibido algo. No es porque tienes que recibir algo. Yo alabo a Dios porque Cristo me salvó, me liberó. Porque clamé en mi angustia y Él me liberó. Eso es lo que cambia. Cuando realmente Dios te cambia, en tu corazón hay agradecimiento. En tu corazón ya, por eso dice, todas las cosas pasaron, Él que todas son hechas nuevas. De repente ya no vas con las amistades que ibas antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una ley que no. Porque buscas lo que es algo que en tu corazón hay agradecimiento. Buscas estar con Cristo. Ya no quieres andar en las cosas que antes andabas. Ya no quieres. Tu corazón ha cambiado. Y dice, tú me honrarás. Habla de una honra. Habla de un corazón que honra a Dios. Y honras a Dios porque Dios lo que has recibido de Dios. Dice, te libraré y tú me honrarás. Ahora dice en 16, pero al malo dijo Dios. Y al malo no es lo que nosotros a veces, el malo es la persona que rehúsa ver estas cosas. Es el que rechaza ser cambiado por Dios. El que se deja seguir ser trastornado por el mal. Pero aquí Dios le advierte, le dice, y es algo que necesitamos en nuestro corazón, de verdad. Es en otro sitio, a mí me gusta cuando Dios dice que ignoramos el consuelo de su palabra, que su palabra viene para realmente con amor hacia nosotros, para corregirnos, para volvernos a Él. Y Dios nos advierte. Nosotros no podemos saltarnos eso. Dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de qué? De mis leyes y tomar mi pacto en tu boca. Pues dice, tú aborreces ¿qué? La corrección. La aborreces. No ves lo que la ley te dice, lo que te corrige, lo que te hace ver. No lo aceptas. Dice, no lo aceptas. Tú eres otra persona, tú no aceptas lo que Dios nos dice. Hacemos Dios, como dice el apóstol Juan, hacemos a Dios mentiroso, no creyendo lo que Dios nos está hablando. Dice, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mi palabra. Es que es un de desprecio, ¿no? Es como si, ¿no? Cuando decimos, no, es
Es una manera de hablar, desprecias mi palabra, ¿no? Veías el ladrón y tú corrías ¿qué? Con él. Y con el adúltero era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infama. Ahora dice en 21, estas cosas hiciste y yo he, ¿qué? Callado. Y ahí vemos, eso lo vemos muchas veces. Dios a veces dice que no habla de su paciencia, de su longanimidad, de su, que donde Dios permanece callado porque dice que Él es pronto de derramar su misericordia y tardo en que en la ira. Y Dios a veces nosotros los hombres parece que hacemos lo que nos da la gana, y porque Dios no juzga la situación pensamos, bueno, aquí Dios nos dice, yo he callado. Ahora dice, ¿pensabas que de cierto yo sería qué? Como tú. Y a veces pensamos que como no hay, parece que todo va como siempre, como no ha cambiado nada, como tal, y seguimos igual. Y Dios dice, ¿piensas que yo soy como tú? ¿Piensas que realmente es que Dios es como nosotros pensamos, como nosotros? No. No dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis, ¿de qué? De Dios. Y ese es un mensaje para este mundo, donde cada vez se olvida de Dios. Dice, no sea que os despedace y no a quien os libere. El que sacrifica alabanza es que me honra, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios, ¿no? Y Dios llama al hombre, y le ama, y a veces la humanidad se piensa, como Pedro también nos dice en su carta, dice, tened entendido esto, que la paciencia de Dios es para salvación, es para salvación. Si hay algo por lo cual Dios a veces no juzga las cosas, y cuál es porque Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso Cristo sigue amando y dice, he venido para salvarte de esta situación. Ahora, ahí hay dos cosas en nuestro corazón, es lo que hemos leído en Hechos. O veo realmente que lo que hace el pecado en mi vida, que ha trastornado mi vida, y eso me hace ir a Cristo, dejar que Cristo, o decir, no, quita, que lo único que va a hacer que trastornar mi vida, ¿no? El Evangelio viene a nuestra vida para poner el orden de Dios en nuestro corazón, ¿no? Y ese es donde el hombre que pues encuentra el verdadero gozo, el verdadero amor, la verdadera paz. Todo lo que el hombre busca, que el pecado engañosamente, porque es un engaño, te hace que tú buscas y que nunca lo has encontrado. Está en la persona de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy